Ok, pues muy buenos días. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este 15º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social. Para la Facultad de Responsabilidad Social, para la Universidad Anáhuac, es un gusto y un privilegio poder contar con todos ustedes en este seminario de Responsabilidad Social Universitaria, que es la mesa temática que abordaremos en estas 2 horas. Tenemos seis participantes, 6 ponencias, y la dinámica será la siguiente. Dispondrán de un tiempo máximo de entre 10 y 15 minutos para que puedan ustedes hacer la presentación de su ponencia. Al terminar haremos una recapitulación de lo que han expuesto y después continuaremos con la siguiente ponencia. Les digo el orden para que por favor estén como atentos, que ya se las enviaron. La ponencia número 1, que está a cargo de Alan Rodríguez Jasso, la ponencia número 2 de Claudia Erika García López, la ponencia número 3 de Cintia de Los Ángeles Andrade, la ponencia número 4 de Ángeles Shabadía Palmada, la ponencia número 5 de Jorge Antonio Martínez Mendoza, la ponencia número 6 de Josefina Ortiz Medel. Entonces, perdón, ese sería el orden en el que tendríamos nosotros la participación de cada uno de ustedes. Para que dispongan de ese tiempo, ustedes seguramente ya se organizaron entre los compañeros que forman parte de esta ponencia, y cada uno de ustedes expondrá su ponencia con base en la organización propia que tengan al interior de su grupo. Asimismo, pues les recordamos que cuando ya falten 3 o 4 minutos, nosotros les indicaremos el tiempo que les resta para que puedan de alguna manera pues concluir satisfactoriamente su presentación. Antes de iniciar, quisiéramos presentarles el video de nuestro congreso para que pues tengamos esta referencia de este 15º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social. Mientras se proyecta el video, pues comentamos que esta mesa de responsabilidad social universitaria pues ha tenido a bien pues recibir bastante participación y bastante interés de cada uno de los ponentes. Realmente es una especialidad de la responsabilidad social que está enfocada a las instituciones de educación superior, en donde justamente se hace un llamado a las universidades. Adelante, vemos el video. ¿Tiene audio? Perdón, no se escucha. Sí debe tener audio. Se me hace que cuando comparte pantalla le tiene que poner share audio antes de compartirla. Ok. Sí, muchas gracias, Jorge. Del mismo modo, ofreceremos a ustedes la liga a través del chat de Zoom para obtener su reconocimiento por la participación de este 15º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad. Todo eso lo iremos reiteradamente poniendo en el chat. A ver si intentamos nuevamente el video y a ver si le ponemos sonido. El tiempo estará limitado a 15 minutos para cada una de ellas, de modo que contemos con unos minutos al final para preguntas a los ponentes. Les pido por favor a todos los asistentes que en el chat de esta sesión escriban sus preguntas a los ponentes. Yo las iré recogiendo y haremos bien. Si gustan, entonces iniciaremos con la primera ponencia, que estaría a cargo de Alan Rodríguez Jasso y de Lucero de Jesús Rodríguez Jasso.
quienes nos presentarán su ponencia, y para ello les solicitamos que puedan compartir la pantalla. No sé si ya puedan. Sí, claro que sí. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Se Hola, escucha? ¿qué tal? Bienvenido, Alan, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Qué bueno, pues es un gusto tenerlos aquí en esta mesa de responsabilidad social universitaria, y pues adelante, disponemos de 15 minutos máximo para poder hacer nuestra intervención. Claro que sí. Voy aquí a compartir la pantalla. Este, por ahí me indica que ya se estará viendo. ¿Ya se observa? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad. El día de hoy vamos a platicarles un poquito acerca de nuestro proyecto de investigación que lleva por nombre la validación de instrumento para el comportamiento climático en las universidades, desarrollados por su servidor, el doctor Alan Rodríguez y la doctora Lucero Rodríguez de la Universidad Politécnica de Victoria. De manera muy breve, déjenme aquí activar el puntero, aquí está. De manera muy breve, vamos a estar hablando de las siguientes cuestiones. Esta va a ser nuestra agenda. Vamos a hablar un poquito acerca del comportamiento climático. Vamos a hablar acerca de la conciencia, la actitud y las normas orientadas hacia este contexto, hacia el contexto climático. Vamos a hablar un poquito de la metodología, hallazgos y discusión y conclusión de nuestro proyecto. De manera muy breve, bueno, el comportamiento climático a nivel internacional, como es bien sabido, hay diversas problemáticas que han o que están consternando a la comunidad internacional, siendo una de ellas la cuestión sustentable. Entonces, la cuestión sustentable es una cuestión que ha preocupado no solamente a México o a Estados Unidos, sino a todo el mundo, debido a los efectos que conlleva la degradación de este medio ambiente natural. ¿Como cuál? Como la alteración del clima. Debido a esta preocupación o esta consternación internacional, se han desarrollado diversos estudios dentro de la literatura, los cuales han tenido como objeto identificar aquellos factores que induzcan hacia un comportamiento proambiental, es decir, que vaya pasando de una perspectiva meramente económica a una perspectiva que incluya la cuestión sustentable, como cuáles, como las creencias, como los valores. Por lo cual, dentro de la literatura se han desarrollado diversos modelos, como por ejemplo el propuesto por Stern, el propuesto por Malone, que abarca una escala ecológica, o el propuesto por Heinz, en donde cada uno de esos estudios ha identificado ciertos factores que propician que exista un comportamiento proambiental, identificando factores, por ejemplo, como de actitudes, como las creencias, normas, cuestiones personales, como los recursos y capacidades, cuestiones verbales, entre otras. Por lo tanto, se desarrolla por ahí el concepto de conciencia climática. ¿Qué es la conciencia climática? Para que exista un comportamiento climático es necesaria una conciencia climática, es decir, una conciencia climática, de acuerdo a la literatura, es cuando un individuo ha interiorizado el peligro que representa el deterioro del medio ambiente. Es decir, cuando nosotros como seres humanos identificamos o hacemos parte de nosotros este peligro que representa el estar degradando el medio ambiente para la sociedad. Por lo cual, esta conciencia climática dentro de la literatura se ha transformado en un constructo multidimensional, es decir, muchas lupas por las cuales se puede enfocar, se puede estudiar esta perspectiva o esta conciencia climática. Por lo tanto, se ha desarrollado diversos modelos que han tenido como objetivo la medición de esta conciencia ambiental, siendo la concientización, el entendimiento y la percepción bases fundamentales para que exista un cambio en la sociedad, lo cual desafortunadamente ha resultado insuficiente. ¿Por qué? Porque actualmente no se ha llegado al punto que se pretende. Por lo cual, estas insuficiencias de las acciones, de acuerdo a la literatura,
están basadas o se han sugerido que estén basadas en un continuo cambio de percepciones. Es decir, estas percepciones han estado modificándose, por lo cual ha llevado a que estas acciones resulten insuficientes, siendo la educación un elemento primordial, un elemento preponderante para que exista una concientización, lo cual pueda traducirse en acciones que lleven hacia una acción climática. De tal forma, nosotros los ciudadanos somos un elemento fundamental, somos un aspecto preponderante en todo el diseño, en toda la implementación de las políticas sustentables, en donde los factores individuales, como cuáles, como las cuestiones sociodemográficas, políticas, educativas, de género, entre otros, han demostrado, de acuerdo a la literatura, influir en las actitudes climáticas de las personas. Por lo cual, un entendimiento entre el ser humano y el medio ambiente es básico, es preponderante para que exista un cambio de comportamiento, en donde una percepción conduce a un cambio de actitud, lo cual a su vez influye en el comportamiento. Existen ciertos autores como Beiser y Hubbard que señalan que los cambios psicológicos y las consideraciones de las consecuencias climáticas tienen un mayor impacto en las actitudes de mitigación. ¿Cuáles elementos psicológicos? Bueno, cuestiones, por ejemplo, como ideología o como percepción ecológica. Por lo cual, de acuerdo a esos autores, señalan que las políticas actuales no han funcionado debido a que estas políticas no se han alineado al público objetivo, es decir, han resultado ser generalistas o se ha desarrollado de manera general, lo cual no se ha hecho de manera objetiva, lo cual ha traído consigo reacciones diversas, una falta de resultados. Por lo tanto, bueno, el entendimiento de las normas sociales y las normas individuales permitirán una mayor aceptación de todas las políticas climáticas que sean propuestas. Por lo cual nosotros, los seres humanos, los individuos, somos, bueno, de acuerdo a la literatura, somos egoístas en el consumo de bienes. Sin embargo, de acuerdo a Ostrom, como él lo señala en su documento, cuando existe un bien común o un bien compartido, los individuos cooperamos, existe una cooperación para abordar ese problema. Y esto lo podemos ver muy claramente ahora que sucedió el terremoto aquí en la Ciudad de México, en donde hubo una cooperación de todos los ciudadanos para salir de esta problemática, en donde el aspecto climático, los individuos son influenciados por los valores y las creencias del grupo, por lo cual la reciprocidad, altruismo y normas influyen de forma importante para que exista este cambio de perspectiva. Por lo cual las normas que existen influyen en el actuar social e individual porque son consideradas, de acuerdo con Schubert, expectativas sobre la forma de actuar de los individuos. Por lo tanto, las normas, de acuerdo a la literatura, las podemos dividir en dos categorías, las normas personales y las normas sociales. ¿Qué son las normas personales o individuales? Bueno, es aquellos compromisos en donde cada uno de nosotros hacemos una internalización de los valores como un sentimiento de obligación. Y una vez que nosotros o que los individuos han interiorizado este sentimiento, bueno, se desarrolla la norma social. Es decir, una vez internalizado eso, la persona va a actuar de acuerdo a cómo el grupo al cual pertenece lo vaya alineando. Por lo cual el entendimiento de las normas, tanto sociales como individuales, resultan clave para que exista una mitigación climática, ya que puede ser considerado las normas un tipo de poder normativo, ¿ok? Por lo cual un actuar opuesto a lo que las normas sociales establece representa una violación al estándar, es decir, resulta en un rechazo. Por lo cual, las normas sociales influyen en el comportamiento individual, modificando, por tanto, la norma social. Es decir, en otras palabras, si existe una norma que motive una reducción de las emisiones y los individuos han interiorizado la importancia que tiene esta reducción de emisiones, entonces las actitudes y los valores van a respaldar dichas políticas de reducción,
mostrando por lo tanto un comportamiento climático, de acuerdo a lo que propone Horns en su documento. Ahora cedo el paso a la doctora Lucero, que nos va a platicar un poquito de la metodología que se siguió en este documento. Buenos días a todos. Primeramente una disculpa, no pude encontrar dónde mostrar mi imagen. Ya me salí y me volví a meter y no encontré dónde hacerle. Doctora Alan, si me puede apoyar con el manejo de las diapositivas para poder dar paso a continuar con la exposición. Bueno, ya una vez vistas estas diferentes elementos de importancia para poder explicar el comportamiento climático, definimos para la conformación de este instrumento un estudio cuantitativo no experimental de corte transversal y explicativo. La muestra que tomamos en consideración fueron estudiantes de licenciatura y posgrado en universidades que tuvieron una filosofía orientada hacia la sostenibilidad dentro del estado de Tamaulipas. Tuvimos una recopilación final de 166 cuestionarios de 288 que se mandaron o se solicitaron, es decir, un 41.5%. Estos cuestionarios que no se tomaron en cuenta fueron porque tenían algunos datos ausentes o porque no estaban debidamente contestados. Entonces, con 166 cuestionarios fueron con los que nosotros realizamos el análisis. ¿Cuál fue el instrumento? Fue un cuestionario de pregunta cerrada, 48 ítems, para poder validar 6 constructos, 5 variables, el comportamiento climático, 9 ítems, actitud, 9 ítems, norma personal, 8 ítems, norma social, 4 ítems y conciencia. Esta conciencia se dividió en 2 constructos, conciencia del problema con 10 ítems y conciencia de la acción. Esta variable de conciencia se estuvo manejando en un segundo orden. La escala manejada fue una escala Likert de 5 puntos para todas las preguntas. 4 preguntas adicionales enfocadas hacia la medición de lo sociodemográfico, en donde estuvimos evaluando la edad, el sexo, el estado civil y el ingreso mensual aproximado de los estudiantes. La validación, el tipo de validación que se tuvo primeramente fue de contenido a través de la revisión de la literatura de estudios previos, donde pudimos identificar algunos ítems que nos pudieran ayudar a explicar cada uno de los constructos y variables. Posteriormente, ya una vez que se tuvo un primer borrador del instrumento, se sometió a validación por expertos para que hicieran las sugerencias pertinentes y se realizaron las adecuaciones. Y finalmente se hizo una validación de constructo en donde se revisó lo que es la normalidad de los datos, se llevó a cabo el análisis factorial exploratorio, el análisis factorial confirmatorio. Nos quedan 3 minutos. Ok, bueno, y el software fue a través del Smart PLS. Doctor, por favor. Doctor. Gracias. Bueno, me voy a ir un poquito más rápido. La participación fue primordialmente del sexo femenino, fueron mujeres, en una edad promedio menor de 35 años, solteras, que tenían un ingreso mensual aproximado de 5,000 pesos. Esto fue de gran influencia para la percepción de deseos y conductas, así con también la filosofía que maneja la universidad, la filosofía sostenible. Dentro de la desviación estándar del análisis exploratorio de los datos, tenemos una desviación baja, menor a 1.5, una varianza igual menor a 2.5. Se presentó sí una leptokurtosis, pero esta leptokurtosis no fue tan alta y no se tuvo datos ausentes, puesto que los cuestionarios que manejaban este tipo de datos fueron eliminados. Por favor, doctor. Gracias. Tenemos por aquí lo que es el análisis factorial exploratorio como parte de validación de constructo, en donde podemos ver que tenemos un alfa de Cronbach elevado, un alfa de Cronbach alto,
y una confiabilidad compuesta también elevada. El alfa de Cronbach nos da el mínimo de confiabilidad y la confiabilidad compuesta el máximo de confiabilidad. Podemos ver los 6 constructos que más adelante se van a convertir en las 5 variables. Adelante, por favor. Con correlaciones entre desde baja, media y alta para cada uno de los constructos. Tenemos como parte de los principales hallazgos que el comportamiento climático, esta variable, tiene un KMO satisfactorio por encima del 0.7, una adecuación muestral con una significancia menor al 0.05, perdón. Las comunalidades, la mayoría fueron de 0.5 hacia arriba, fueron modestas. Explicando con esto el 50.6% de la varianza total explicada. Las cargas, todos los ítems que se mantuvieron fueron mayores a 0.60 y se tuvieron que eliminar para esto 4 ítems. En cuanto a la actitud, se tuvo también un KMO satisfactorio por encima del 0.800, una adecuación muestral. Comunalidades sí varió un poco entre bajas, modestas y altas, pero estas explicaron arriba del 50% de la varianza total. Las cargas se mantuvieron por arriba del 0.500 y se tuvieron que eliminar 2 ítems. Adelante, doctor, por favor. Doctor. Esta variable de segundo orden, que se manejó en segundo orden, tuvo un KMO también satisfactorio por encima del 0.900, una adecuación muestral, comunalidades altas en su mayoría por encima del 0.600, una varianza total explicada del 74, por arriba del 74%, cargas superiores al 0.500. Se eliminaron 6 ítems y se comprobó la generación de los 2 constructos para esta variable de conciencia a través de la generación de 2 factores. Tenemos el análisis factorial confirmatorio, en donde también a través del SMART-PLS se consiguen un alfa de Cronbach y una confiabilidad compuesta por encima del 0.800 en su mayoría, una validez convergente por encima del 0.500 y una validez discriminante en donde se utilizó el HTMT por debajo del 0.900, que es lo recomendable. La significancia se obtuvo a un 95% utilizando un bootstrapping de 5,000 submuestras. ¿Tendrán las conclusiones, doctora? Bueno, si gusta, doctor, pasamos a las conclusiones. Bueno, dentro de las conclusiones tenemos que hay una necesidad de una medida que evalúe más detalladamente la conformación de las variables presentadas. A lo mejor sí hay una revisión previa de la literatura, pero no propiamente para medir sobre todo lo que es la conciencia en un segundo orden. Se realiza la creación de variables a través de la convergencia de ítems. Se crea una nueva escala de segundo orden de la variable de conciencia a través de la conciencia del problema y conciencia de la acción, evaluada en el sector educativo, ya que en la mayoría de los casos se evalúa el sector empresarial. Se establecen medidas de confiabilidad y validez adecuados. El factorial exploratorio confirma la agrupación del segundo orden a través de 2 factores. Se mantiene una validez convergente y discriminante adecuadas. Y se tiene que el comportamiento climático, actitudes, norma personal, social y la conciencia a través de sus 2 constructos son estadísticamente confiables y válidos, soportando así la hipótesis presentada y planteada en un inicio. Y bueno, sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Ok, al contrario, muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Lucero, al doctor Alan, estas valiosas aportaciones y estos hallazgos encontrados con respecto al comportamiento climático, que pues realmente es una problemática social y ambiental que tenemos día a día, y creo que cada vez estamos más convencidos de esa necesidad de la conciencia climática que debemos de tener como ciudadanos, de cómo influir en las actitudes, en los valores y en las creencias para poder dar cumplimiento a estas normas sociales y personales que sumen y que ayuden y contribuyan realmente a mitigar y a mejorar estas condiciones climáticas que estábamos padeciendo ya como humanidad.
y que día a día creo que es más fehaciente su testimonio de qué daño hemos causado al planeta, pero lo más importante es que investigaciones como este tipo que ustedes presentan, pues nos dan luz, nos dan idea de por dónde podemos empezar a dar soluciones a esta problemática que presentan ustedes y que de alguna manera pues tiene ese soporte científico. Creo que la metodología que ustedes desarrollan está perfectamente soportada, sustentada y todo ese análisis que presentan es muy interesante. ¿Esta investigación está publicada o está por publicarse? O cómo está, porque pues valdría la pena poderla compartir. Bueno, aparte de que aquí en el Congreso la tendremos, pero no sé si tengan algún trabajo similar. Sí, de hecho, este es un producto que se genera a partir de una serie de estudios previos también relacionados a la parte climática, a la parte de sostenibilidad, abordando también a universidades. Y este producto está en proceso de publicación. Ok, correcto. Pues nos va a dar mucho gusto posteriormente poderlo tener. Y bueno, aprovecho esta primera, agradecemos su participación nuevamente y aprovecho esta mesa de responsabilidad social universitaria para invitarles a todos ustedes a formar parte de nuestra red de investigación Anáhuac sobre responsabilidad social universitaria. La Universidad de Anáhuac tiene una red de investigación en temas de responsabilidad social universitaria y creo que aportaciones como estas que ustedes que han presentado y que van a presentar el día de hoy, pues serán muy significativas para nuestra red. Ahí tienen nuestros contactos y con base en ello, pues podemos establecer esa relación para poder participar en esta investigación relacionada con la responsabilidad social universitaria. Muchísimas gracias y damos paso a nuestros participantes de la ponencia número 2, que está integrada por Claudia Erika García López, por Claudia Elisa Rodríguez Medellín y por Jaime Humberto Beltrán Godoy, el doctor Jaime. Y pues adelante, los escuchamos. Un segundo. Bueno, muy buenos días. Es un gusto saludarles. A continuación les vamos a presentar nuestro trabajo que llevaba por título La percepción de los estudiantes universitarios de sus características de responsabilidad social durante el proceso de formación. Y bueno, como lo han mencionado, este trabajo fue elaborado por la maestra Claudia Rodríguez, el doctor Jaime Beltrán y una servidora Claudia García. Hemos estructurado nuestra presentación de la siguiente manera. Primero daremos una introducción, el marco teórico, algo de metodología, resultados y conclusiones. Es una breve presentación de lo que consiste este trabajo. Y pues bueno, la intención del trabajo fue observar la responsabilidad social universitaria considerando el grupo de interés de los estudiantes. Y esto a través de observar lo que es la percepción de los estudiantes universitarios acerca de sus características de responsabilidad social personal y observarse como agentes de cambio y transformación. Ahorita platicaremos un poco más a detalle. Sabemos que puede ser observada la responsabilidad social universitaria de procesos de grupos de interés, pero nos estamos enfocando con esto que podría integrarse a otras formas de observarlo. A continuación le paso la palabra a Claudia Rodríguez, nos va a platicar un poco más de la teoría que utilizamos. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Pues bueno, la responsabilidad social universitaria, realmente la definición como tal del concepto es algo reciente, ya que no solo se busca que las corporaciones sean quienes empujen este beneficio, sino que también las universidades puedan desarrollar eso con una visión estudiantil y que pues obviamente puedan promover el desarrollo del entorno social, generando obviamente impactos en la vida de los estudiantes y el medio ambiente. Y bueno, se busca que también se puedan formar ciudadanos responsables y comprometidos. El proyecto Universidad País propone una definición que abarca los 4 procesos que se consideran claves de la universidad, los cuales son la gestión, la docencia, la investigación y la extensión. Y concibe la responsabilidad social universitaria como la capacidad de las universidades para la difusión y la práctica de su conjunto de principios y valores generales, asumiendo que la responsabilidad social con la comunidad universitaria y con el país en el cual se encuentra.
Siguiente, Clau. Pues bueno, la autoevaluación. De aquí se desprende la importancia que tiene la autoevaluación en los estudiantes para que ellos nos puedan identificar la autopercepción de lo que sucede en su entorno, considerando que la autoevaluación pues es la valoración cualitativa obtenida a partir de ciertos criterios de evaluación, los cuales son pues las vías para poder innovar y mejorar el proceso evaluativo. Es por eso que se identifican dos vertientes importantes teóricas, el proceso instruccional y el proceso autorregulado del estudiante. Por otro lado, en la autoevaluación se establecen relaciones con los propósitos educativos que se logran por medio de contenidos específicos y métodos. Y el profesor, pues aquí tiene un papel muy importante de orientador en el proceso de aprendizaje y es quien pues planea las actividades y la evaluación, obviamente con un fin de poder conseguir conducir, discúlpenla, hacia la formación desde la parte didáctica. Siguiente, por favor. Pues bueno, desde el punto de vista en qué nos enfocamos para realizar esta investigación, se basó la teoría del cambio de Retolaza, quien supone un cambio de paradigma de cómo se entiende la realidad, de tal forma que se tengan nuevas acciones para transformarla y de poderla interpretar. Esta teoría considera un enfoque integral y tiene diversas dimensiones, las cuales se pueden observar desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo. Como lo podemos ver aquí gráficamente, tenemos las cuatro dimensiones. Desde la parte individual podemos ver la transformación personal, que van más enfocadas a la identidad individual, los modelos mentales, las emociones y los sentimientos. Este va más enfocado relacionado al yo subjetivo. Por el otro lado, también en la parte individual tenemos la transformando las relaciones, la cual va más enfocado a lo que es la conducta, el comportamiento y la relación con el entorno. Y ese va más enfocado o relacionado con el ello objetivo. Desde el punto de vista colectivo tenemos otras dos dimensiones. La primera es la transformación, transformando estructuras e instituciones, que esa va más relacionadas al exterior, es decir, a las instituciones estructurales de la sociedad, políticas, públicas y modelos económicos. Ese se enfoca más al ello interobjetivo. Y finalmente, desde el punto de vista colectivo, tenemos transformación de los patrones colectivos de pensamientos y de acción. Y pues va más enfocada a la identidad colectiva y comportamiento del pensamiento colectivo, entendimiento común y va relacionado con el nosotros intersubjetivo. Más adelante veremos cómo estas cuatro dimensiones se ven reflejadas en los resultados obtenidos de nuestra investigación. Adelante, Claudia. Y pues bueno, para llevar a cabo este estudio, lo que hicimos fue utilizar un instrumento de autodiagnóstico que ha sido previamente validado, tal vez lo conozcan, de Bolio. Y para respondernos esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la percepción de los estudiantes universitarios sobre sus características de responsabilidad social estando en el proceso de formación? Este instrumento, pues bueno, nosotros tomamos 31 ítems que los seleccionamos en base a su peso factorial y transformamos uno de ellos, que le incluimos el tema que tiene que ver con sostenibilidad. Y parte de este instrumento pues considera las 7 dimensiones de cambio. Y son estas, cambio, pensando el cambio como una posibilidad, ¿no? Tener esa conciencia de que podemos lograr un cambio a pesar y no abrumarse, ¿no? Por la cantidad de cambios que se puedan visualizar, sino, y no quedarse en un conformismo, sino ser como impulsores y ver esa posibilidad de que nosotros lo podemos hacer. Ciudadanía, aquí menciono muy brevemente, se considera esta ciudadanía juvenil que le llaman, que se logra conceptualizar una vez que se integra a la vida laboral, pero entonces vamos pasando del cambio de un estatus a la práctica. La parte del compromiso tiene que ver con el compromiso al servicio de otros, y aquí dentro de estos ítems también se observa el compromiso como en mi rol de estudiante. La controversia con civilidad, pues es reconocer que puede haber estos puntos que estamos en diferentes, pero que tenemos también esa conciencia de que podemos lograr el acuerdo a través del diálogo, ¿no? Construir a través de un diálogo.
Tenemos la parte de respeto por la diversidad, que es identificarse en cierta cultura y reconocer que puede haber diferentes grupos o culturas y el respeto hacia ellos. La parte de justicia social, pues también identificar estos retos de justicia social, que podría ser la desigualdad, pobreza, entre otros. Y la de conciencia, que me hago consciente de los talentos, valores que poseo y cómo los puedo poner al servicio de los demás. Bueno, nuestra muestra está constituida de la siguiente manera. Tenemos esta distribución en los semestres. Tenemos estas edades, los semestres principalmente segundo y cuarto, pues son las generaciones más altas que ingresan, y los programas que pertenecen a estos estudiantes que fueron observados, pues bueno, pertenecen a las disciplinas de sociales, humanidades, ingeniería y negocios, que son las más altas. En representación de género tenemos el 47% mujeres y 53% de hombres. Pues bueno, obtuvimos la validación del instrumento. Aquí solamente mostramos estos datos que tienen que ver con los ítems, y también de las dimensiones. También no se incluyó por aquí, pero sí validamos los constructos, ¿no? En cuanto a dimensión, y también se validó la parte de las transformaciones, la agrupación de ítems sí fue validada. Aquí muy breve, los resultados en cuanto a la percepción. Se percibe una alta en cuestión de la responsabilidad social personal, obteniendo una media de 112 sobre los 124 puntos posibles. Utilizamos cierta agrupación de ítems que me dan un puntaje que varía entre dimensiones y transformaciones. En cuestión de la autoevaluación de las dimensiones, observamos que se evalúa más alto lo que es la dimensión de diversidad, seguido por una evaluación muy similar en las siguientes, que es cambio, compromiso, controversia, justicia. Y pues bueno, la parte de conciencia un poco más bajo, y ciudadanía, aunque no son evaluaciones bajas, porque ciudadanía alcanza un 85% de los puntos totales. Y en relación a la percepción de la transformación, vemos que la más alta es la cuestión de lo que tiene que ver con los patrones culturales que nos comentaba Claudia hace un momento, y es esa identificación de grupos, culturas, y identificarse en uno de estos grupos, identificarla a los otros, y ese respeto, ¿no? Tenemos la parte personal, que también la transformación personal, como lo comentábamos hace un momento, es la que se va desarrollando a través de las experiencias, de esa autorreflexión, y que podríamos considerar que fueron las primeras semestres, y ahorita con una muestra de las materias transversales vamos a poder tal vez asociar un poquito esto. Y tenemos también seguido lo de la percepción de la transformación y la estructural, que es la que se va a evaluar un poco más baja, y tiene que ver también con esta parte de ciudadanía, ¿no? Cómo se espera que lo vayas desarrollando a través de tu formación, y se percibirá como más alta, se espera, una vez que te integres a tu vida laboral. Las universidades pues integran en sus currículos materias que son comunes a todos sus programas, y también iniciativas. Creo que una de las más comunes es el servicio social. En este momento las personas que contestaron la encuesta, pocos lo habían realizado, pero aquí mostramos algunas temáticas de estas materias transversales que nos permiten pues observar esto. Por ejemplo, diversidad, que fue una de las evaluaciones de dimensiones más alta. Todos los estudiantes ya llevaron esta materia en este momento, ¿no? que hicieron este cuestionario. También se observan algunas temáticas de inclusión, sostenibilidad, y también la primera, que tiene que ver con autogestión, el autoconocimiento. Entonces, esto nos da pie como para poner un nuevo modelo para realizar un estudio pues más a profundidad, para saber el impacto, ¿no? Ya quisiéramos de las iniciativas por sí solas o en su conjunto. Incluimos algunas comparaciones. Por ejemplo, esta es una tabla comparativa entre medias y modas por disciplinas. No observamos mucha diferencia entre la percepción de las... Nos quedan 4 minutos. Sí, ya casi terminamos. No hay mucha diferencia entre la percepción de los estudiantes entre las disciplinas. Observamos un poco más alta la de negocios, pero también la representatividad de esa disciplina es la más alta. Parece ser que emprendimiento tiene algún efecto en esta percepción. Y pues bueno, no sé, Clau nos dará aquí las conclusiones. Perfecto. Pues como se ha mencionado, el estudio se enfocó a una universidad privada
y se busca que los resultados que aquí presentamos sean un punto de partida para que las universidades privadas tengan elementos de evaluación. Los resultados muestran que el instrumento es válido para poder conocer la percepción de los estudiantes sobre su responsabilidad social, por lo tanto podrá ser utilizado para futuros estudios. Solo se ha realizado un estudio exploratorio mediante un análisis descriptivo, por lo que nos permite orientar futuras investigaciones. Y también para dar continuidad a este estudio se recomienda tener una muestra mayor y que se pueda llevar a cabo un estudio longitudinal, que eso nos pueda pues dar mayores información. Y así pues la institución con esos resultados pueda hacer adecuaciones en el proceso de formación de sus estudiantes. Pues bueno, les agradecemos muchísimo. Esta es los resultados que tenemos sobre nuestra investigación, que es la percepción de estudiantes universitarios de las características de responsabilidad social durante su proceso de formación. Aquí les dejamos nuestros correos electrónicos por cualquier duda que pudieran tener y les agradecemos mucho este espacio. No, al contrario, agradecemos a la presentación, a Claudia Erika y a Claudia Elsa, las dos Claudias, y bueno, felicitar también al doctor Beltrán por esta ponencia. Muchas felicidades por estos hallazgos, por esta investigación, y que justamente tratan un tema muy importante que es la responsabilidad social personal, porque la responsabilidad social en sí misma debe iniciar en la responsabilidad social personal. Si no hay responsabilidad social personal, no va a haber responsabilidad social de las organizaciones, de las empresas, de las instituciones, si no partimos de la propia persona. Entonces, también recordemos que la responsabilidad social pues es una aspiración de transformación social, y creo que ustedes abordan muy bien esta temática en su investigación. Con estas 7 pues dimensiones que abordan de Bollio, creo que es un autor referente de la responsabilidad social, y qué bueno que partieron de ese estudio, de ese trabajo ya desarrollado, y ustedes lo aplicaron, obviamente con su propia metodología, hacia una institución privada, y que será seguramente el punta de lanza para, derivado de ello, pues seguir más investigaciones. Ustedes se enfocaron directamente en el tema del emprendimiento, pero pues también hay otras materias transversales, como es la propia responsabilidad social, que se da en muchas escuelas, y qué bueno pues que nos hayan entregado estos hallazgos. Muchas felicidades, un tema muy interesante, y esperemos que esto sea pauta para más investigaciones de este tipo en ustedes mismos. Y aquí está pues una integrante de nuestra red de investigación, Claudia, muchas felicidades, y pues continuamos con la siguiente ponencia, por favor. Entonces, seguiríamos ahora. Bueno, también les decimos que quienes necesiten su constancia de participación, ahí en nuestro chat va a aparecer la liga para que ustedes puedan de alguna manera pues solicitarla y puedan obtenerla para evidencia de este congreso. Muy bien, pues continuamos ahora con la con la ponencia número 3, que nos la presentarán Cintia de Los Ángeles, Sandra de Guzmán, Daniela Morales Maldonado y Romeo Pérez del Ángel, ¿sí? Entonces sería la ponencia número 3, y de igual forma disponemos de 15 minutos. Bienvenidos. Gracias. Ok, muy bien. Romeo, gracias. Bueno, buenos días a todos. El título de nuestra investigación es Cosmovisión, Interdisciplinariedad y Sostenibilidad, una propuesta de integración de saberes en el aula de responsabilidad social y sustentabilidad. Por parte del IEST Anáhuac estamos presentando la maestra Cintia de Los Ángeles Andrade Guzmán, el maestro Romeo Pérez del Ángel y una servidora Daniela Morales Maldonado. Bien, pues el presente trabajo de investigación, este es nuestro encuadre. Vamos a hablar primero, vamos a hacer una breve introducción, vamos a hablar un poco del marco teórico, a explicar la metodología que seguimos, un breve análisis, los hallazgos y los resultados de esta investigación, y vamos a hablar un poco de las conclusiones que tuvimos a partir de esta investigación. Bien, bueno, pues el presente trabajo surgió como un producto de 2 discusiones que se suscitaron por medio de la coordinación de compromiso social en relación con la coordinación de repensar la universidad aquí en el IES. La primera
problemática que nosotros detectamos en esta discusión es, bueno, una ausencia de una comprensión integral de lo que significa la responsabilidad social corporativa. Y la segunda problemática concierne a la ausencia de métodos que propician la interdisciplinariedad en el aula de responsabilidad social y sustentabilidad. Voy a hablar un poco de nuestros antecedentes. En este estudio surge, que surge de esta discusión que acabo de mencionar, vimos principalmente dos puntos, estas dos ausencias. Entonces, tanto de la comprensión integral del concepto de responsabilidad social corporativa como de la interdisciplinariedad en el aula. Entonces, surge un supuesto que nos dice que probablemente hay un desconocimiento de la cosmovisión católica de nuestra universidad. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Iniciamos por capacitar a los profesores a través de la coordinación de Repensar la Universidad. Iniciamos una investigación cualitativa para fundar las bases e identificar las necesidades en el aula. Y después de esta exploración, pues encontramos cosas muy interesantes que nos ayudan a abordar el tema del cambio climático en el aula. Una de ellas es el enfoque con el que propiciamos la reflexión de los alumnos, para que ellos comprendan, además de la importancia del tema, la importancia de la formación de comunidades interdisciplinares para generar proyectos factibles. Les voy a hablar de la definición del problema. Vimos principalmente tres problemas de raíz. El primero es la universidad, que la universidad ha sido reducida a supuestos tecnicistas y utilitarios. ¿A qué nos referimos con esto? Bien, cuando en esencia la universidad es una comunidad integradora de saberes. Se hace alusión a los gremios libres, donde el profesor y los alumnos anteriormente en la historia se reunían para compartir saberes, e implica tres asuntos valiosos que provienen de la escolástica medieval. Un cúmulo de conocimientos, presupuestos y teóricos, la transmisión efectiva de estos conocimientos y el debate o la discusión de terminologías sobre estos problemas teóricos para resolver problemas que afectarían a la sociedad en su tiempo, directa o indirectamente. Un segundo problema que vimos es que, bueno, la universidad está sujeta a la hiperespecialización, donde los estamentos científicos y económicos han tomado el papel preponderante en la resolución de los problemas sociales y políticos de la actualidad. Nuestra universidad se ve atraída a pensar en las ciencias en estos términos. En este sentido, bueno, la multidisciplinariedad que ocurre casi por naturaleza en las aulas queda opacada por la ausencia de interdisciplinariedad, evitando que nuestros alumnos expandan la razón o su razón ante los problemas que están totalmente interconectados en el mundo. Otro problema que detectamos fue la fragmentación y competencia de los saberes. Nuestra universidad parece haberse quedado a un lado, o parece haber dejado a un lado la necesidad de comprender de esta forma integrada el pensamiento. Y esto genera que en las aulas de responsabilidad social y sustentabilidad se piense solamente en términos de normas oficiales por cumplir o de organizaciones corporativas empresariales que se encuentran solo como medios de inversión en las iniciativas verdes, así como, bueno, en promocionales que denotan la responsabilidad social, pero que no tienen proyectos genuinos que en realidad quieren llevarse a cabo por necesidad de los seres humanos. Bien, en otras palabras, la problemática no se da en la conexión de las temáticas, sino en la transmisión de conceptos iniciales en el aula, para que nuestros alumnos hagan consciente esta interconexión del conocimiento. Entonces, proponemos un fundamento teórico para el desarrollo de un plan de seguimiento, capacitando a los profesores para pensar en el sentido de la cosmovisión universitaria con un énfasis cristiano, puesto que nuestra universidad es católica, y que esta a su vez propicie la formación o adopción de métodos efectivos para propiciar proyectos interdisciplinares
que vayan más allá de la industria o de la empresa. El docente aquí es una pieza clave en la solución de estas problemáticas. Y es claro que, bueno, el tema del cambio climático es un camino para pensar de manera primaria en cómo atender el problema del aula universitaria de la responsabilidad social y la sustentabilidad. Siguiente. Vamos a hablar sobre el objetivo de la investigación. Nuestro objetivo principalmente es explicar la forma en la que el esclarecimiento de una cosmovisión en la Universidad Católica podría fungir como punto de partida para el impulso de iniciativas interdisciplinares en el aula de responsabilidad social y sustentabilidad que atiendan principalmente al problema del cambio climático. A la siguiente. Ahora bien, voy a hablar de los conceptos que nosotros consideramos principales para esta investigación. El primero es la cosmovisión. Cuando se habla de una cosmovisión cristiana, nos referimos a la visión completa de la tríada mundo, hombre, Dios, en ese orden preciso. Se especifica el orden de dichos conceptos porque el hombre puede percatarse del cosmos en su concepción original, es decir, como el orden de las cosas y el diseño del mundo, para posteriormente percatarse de su lugar en él mismo y de ahí elevarse por medio de la gracia a Dios. Nuestra cosmovisión nos dice que Dios creó al mundo de la nada y bueno, el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si nos menciona que hay un Dios que creó al mundo con todo su amor y después al ser humano para que lo habitase. Se dice que el misterio del universo, bueno, para la religión cristiana es un proyecto de Dios y un proyecto de amor y por tanto es un proyecto divino. El hombre tiene entonces la responsabilidad de cuidarlo porque es un regalo que Dios le dio y beneficiarse de él sin romper el equilibrio, obviamente, porque de esta manera podría seguir beneficiándose él e igual sus generaciones futuras. Otro concepto que queremos aclarar es la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. Me voy a permitir hacer una distinción entre ambos. El término multidisciplinario se refiere al trabajo que abarca diversas disciplinas. Sin embargo, se enfoca en diferentes problemáticas y colaboran entre sí desde una visión distinta, cada uno desde su propia visión. Entonces, las disciplinas no cambian ni traspasan sus límites y su carácter es meramente aditivo, no integrativo. Por otra parte, la interdisciplinaridad es un trabajo de cooperación e integración entre dos o más disciplinas y su objetivo es la obtención de la síntesis, lo cual implica una formación de comunidades que se interconecten o que interconecten caracteres de estas mismas y la integración de un saber. A diferencia de la multidisciplinaridad, y la interdisciplinariedad precisamente es la integración de conceptos, metodologías y prácticas. Ahora bien, en cuanto a sostenibilidad y sustentabilidad, este término de sustentabilidad pues, ha sufrido diferentes transformaciones a lo largo del tiempo. El Papa Francisco nos lo menciona en la encíclica Laudato Si, nos habla mucho sobre la sustentabilidad, que para lograr una nueva configuración y un equilibrio, la reconoce como una respuesta ante las necesidades más apremiantes de nuestro entorno y de nuestra sociedad, nuestros recursos y sobre todo la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. La intención de reflexionar sobre la sociedad sustentable es impulsar un estilo y una calidad de vida basado en la equidad entre aprovechamiento de recursos y la conservación del ambiente, que converjan en el desarrollo de estrategias económicas compatibles con los límites del planeta. Entendemos Nos entonces... quedan 5 minutos. Bien. Entonces, el abordaje de la sustentabilidad en el aula implica la comprensión, la reflexión y la tematización del problema ecológico para que dé resultados ante una crisis de los sistemas económicos y el uso desbalanceado de los recursos desde nuestra cosmovisión católica. Una reflexión profunda que desemboque en proyectos e iniciativas
bajo la mística y la cosmovisión de la universidad para que emerjan de una real convicción del alumno de que el planeta entero debe ser cuidado y tratarse como un proyecto de la naturaleza trascendental. Bien, la metodología que seguimos es cualitativa, es un estudio cualitativo, exploratorio y documental. Nuestra encuesta se basó en la taxonomía de Bloom para analizar si profesores, alumnos o exalumnos del aula de responsabilidad social pueden identificar y comprender y proponer a partir de esta cosmovisión proyectos. La siguiente, por favor. Me voy a pasar directamente a los hallazgos. A la siguiente, por favor. Bien, pues los resultados que obtuvimos de esta investigación es que en la categoría de conocimiento y comprensión que exploramos, el 58.1% de nuestros alumnos contestó, bueno, de nuestros alumnos y profesores contestaron que sí podrían definir lo que es una cosmovisión, pero el 61.3% dijo que no podría hacerlo, que no podría identificar sus elementos constitutivos. Entonces, a su vez, el 58.1% dijo que no podía describir los elementos de una cosmovisión. Por otro lado, el 22% nos comentó que es posible que podrían identificar los elementos constitutivos, pero ninguno de los participantes del porcentaje total pudo contestar la pregunta. En la categoría de aplicación y análisis, solo el 19% contestó que no podía establecer la relación de la cosmovisión en la práctica de la vida, pero solamente el 48.4% dijo que podría precisar la cosmovisión de la Universidad Católica. Y el 45.2% contestó que posiblemente podría estructurar su pensamiento como profesionista en torno a la cosmovisión universitaria. Pero el 45.2% y el 35.5% contestaron respectivamente que podrían distinguir o posiblemente podrían distinguir la cosmovisión de la universidad en relación a otras universidades. Pasamos a la siguiente. Aquí, bueno, obtuvimos estas conclusiones. Bueno, primero el análisis. No, pasamos a las conclusiones directo. Bien, tenemos que la cosmovisión y la tríada mundo, hombre, Dios es un principio para concebir la integración del saber. Nuestra segunda conclusión fue que el área de oportunidad es en el aula propiamente de responsabilidad social y sustentabilidad, es la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad, causar u ocasionar este trabajo interdisciplinario. Y que la sustentabilidad depende de un entendimiento de integración sostenible, no por sí mismo, sino propiciar un cambio de pensamiento, una protección de la creación motivante para la responsabilidad social individual que debe desembocar, a su vez, como ya el doctor Antonio lo mencionó, una responsabilidad social ya llevado a nivel corporativo o empresarial. Bien, pues esta fue nuestra investigación. En lo que en realidad buscamos es que en nuestras aulas se trabaje el enfoque de la responsabilidad social desde un punto de vista interdisciplinario. En realidad o sea, importantes los términos, importante la responsabilidad social y el abordaje del tema, pero nos vamos a ir más atrás trabajando desde su enfoque bajo nuestra cosmovisión de la Universidad Católica. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por esta excelente exposición y creo que se toca en esta investigación un tema toral para nuestra universidad y de Misión Anáhuac, que justamente es cómo comulgamos esa parte del mundo, del hombre y de Dios
para que podamos de alguna manera avanzar en este conocimiento de la responsabilidad social y sustentabilidad desde el aula justamente. ¿Cómo está esa cosmovisión? ¿Cómo está ese repensar de la universidad? ¿Y cuál es la misión que tenemos ahora como universidad en esta formación socialmente responsable de nuestros alumnos? Muchísimas gracias por esos hallazgos. Creo que este enfoque de cosmovisión cristiana que han dado a esta investigación es súper importantísimo para nuestra materia de responsabilidad social y sustentabilidad, donde ustedes pues concluyen que hay que trabajar como una oportunidad que tiene esta materia para influir e incidir en ese comportamiento de nuestros alumnos, en ese desarrollo pues de esa reflexión profunda de una misión que tiene la universidad de formar personas y ciudadanos globales en el mundo, ¿sí? Muchísimas gracias, muchísimas felicidades y continuaríamos con la siguiente ponencia, que sería a cargo de la ponencia número 4, que sería a cargo de Ángeles Chabadia Palmada, Elena Benito Mundet y María Rosa Terradelas y Ferrer. Agradecemos su participación en este congreso y les escuchamos. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias. ¿Se puede ver la presentación y se me oye? ¿Sí? Podríamos dejar de compartir en la anterior para que... ¿Se ve? No, la mía. A ver, Todavía no la vemos. compartir. Voy a tratar otra vez. ¿Ahora sí? Sí, ya se ve. Vale, ok. Pues muy bien, muchas gracias por aceptar nuestra comunicación. Les voy a presentar la comunicación Co-Creando Internacionalmente por la formación universitaria en responsabilidad social corporativa o empresarial, realizada conjuntamente con la doctora Elena Benito y doctora María Rosa Terradellas de la Universidad de Gerona, que también están por aquí, por la sala. Pero por motivos de tiempo y pues, brevedad decidimos que la iba a presentar yo, ¿no? Brevemente, este es el esquema de la ponencia. Primero les cuento la motivación del trabajo, marco teórico, la metodología que utilizamos, seguido de los resultados y las conclusiones, ¿no? Pues bien, sabemos que las acciones de las empresas tienen un impacto significativo en la vida de los ciudadanos, pero no solo en términos de productos y servicios que ofrecen o puestos de trabajo y oportunidades, sino también en términos de condiciones laborales, derechos humanos, la salud, el medio ambiente, la educación, etcétera, ¿no? Por tanto, ya no es aceptable que las organizaciones se concentren por completo en el éxito financiero, ¿no? Si quieren, como mínimo, ser competitivas en un escenario global. Entonces, los consumidores más que nunca exigen que las empresas cambien esta forma de hacer negocios y se vuelvan más éticas y sostenibles y asuman un papel activo al abordar los problemas ambientales, ¿no? Pero las organizaciones necesitan saber cómo ser más estratégicas en esta responsabilidad social empresarial, cómo cooperar con partes interesadas y poder crear este valor compartido. Y para poder llevar a cabo esta transformación es necesario poder formar a profesionales que sean competentes en este campo. Por tanto, es indispensable pues, que incluyamos formación en responsabilidad social en todos los ámbitos educativos, pero especialmente a nivel universitario. A pesar del interés, de este interés de la responsabilidad social empresarial ha aumentado exponencialmente estos últimos años, pues vemos que todavía muchas universidades no contemplan incluir asignaturas relacionadas de este tipo en los planes de estudio, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en estudios de economía y negocios. Con esta motivación, en 2019 pusimos en marcha el proyecto europeo SCOSORE, Strategic Corporate Social Responsibility, The Case of Europe, que está formado por estas 6 universidades que ven, ¿no? En Grecia, Letonia, Francia, República Checa, nuestra Universidad de Girona en España y el Politécnico de Coimbra en Portugal, ¿no? Y ¿cuál era nuestro objetivo principal del consorcio? Era precisamente promover este enfoque estratégico de responsabilidad social empresarial
en el ámbito educativo y empresarial. Nos propusimos, por tanto, desarrollar un nuevo curso sobre responsabilidad social estratégica con la intención de integrarlo en los planes de estudio. Y para ello crearíamos los materiales docentes necesarios, ¿no? El libro de apuntes, el material de apoyo, serían presentaciones de PowerPoint y también casos prácticos, ¿no? Y a continuación, por tanto, en la ponencia les presento cómo se ha llevado a cabo la creación del curso, empezando por los fundamentos teóricos, ¿no? En los que nos basamos. En primer lugar, la co-creación, que implica la colaboración de individuos para construir algo nuevo, ¿no? A partir del trabajo de Prahalad y Ramaswamy se ha desarrollado una extensa literatura en este ámbito y en la universidad también pues ha tenido una atención considerable. Por ejemplo, pues se dice que en comparación con los procesos de creación individual, los de co-creación logran una mejor creación efectiva de conocimiento. Por tanto, en base a este supuesto, las 6 universidades pertenecientes a una red, la red es más amplia, son 17 universidades que nos reunimos para formar y para desarrollar acciones educativas, pero 6 de ellas pues, nos unimos para la creación de este curso, ¿no? De responsabilidad empresarial. Para evaluar el curso, las universidades que participábamos en el proyecto desarrollamos una actividad COIL, en sus siglas en inglés, Collaborative Online International Learning, una acción de aprendizaje internacional a distancia, ¿no? Y esta tiene muchas ventajas porque representa una oportunidad para que los estudiantes universitarios colaboren virtualmente con compañeros de diferentes países y permite incrementar las posibilidades de internacionalización sin necesidad de desplazamiento, reduciendo por tanto la huella medioambiental, ¿no? Los beneficios del COIL incluyen muchas, ¿no? Habilidades multiculturales, mejor conocimiento de la disciplina de estudio, más capacitación de los estudiantes, ¿no? Les prepara para el entorno laboral, pero como hemos dicho, una parte importante de ello es que reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a estos desplazamientos, ¿no? Por tanto, esta es la metodología seguida para la creación del curso. Primero redactamos el programa de estudio de la asignatura, elaboramos los materiales, hicimos estas pruebas piloto y después al final se puso en práctica en una asignatura de la propia Universidad de Girona. En la primera fase, ¿no? Pues evidentemente se diseñó el temario conforme a las competencias y a los objetivos de aprendizaje que nosotros queríamos conseguir, ¿no? Dividimos en 3 partes, un total de 12 temas y por tanto en una segunda fase cada universidad se encargó de la redacción de los apuntes para 2 de los temas propuestos. Una vez estos temas estaban redactados, los capítulos serían revisados por otra universidad. Y además los capítulos se acompañaron de lecturas, vídeos, las transparencias en PowerPoint para poder ser utilizadas en el aula y casos prácticos. Y estos casos prácticos se elaboraron conjuntamente con los estudiantes y fueron presentados en 2 reuniones internacionales en Grecia y en Lille. Por tanto, es una co-creación no solo de universidades, de profesores, sino también de estudiantes e incluso de empresas que estaban en estos congresos o estas convenciones, ¿no? En una tercera fase se realizó esta prueba piloto que voy a enseñar a continuación, que es el COIL, ¿no? La actividad de educación a distancia, y donde las personas participantes, los estudiantes, evaluaron estos materiales docentes del curso y esto nos permitió poder introducir cambios y mejorar los capítulos mismos, ¿no? Y en la cuarta y última fase, pues como dijimos anteriormente, se hizo la asignatura en la Universidad de Gerona para ponerla en marcha, ¿no? A continuación les presento los resultados del COIL. Llevado a cabo era a final del año anterior, ¿no? En conjunto participaron 33 estudiantes y 14 profesores participamos. Y cabe mencionar que
Las universidades asociadas no son todas del mismo campo, sino que se destinan a distintos campos, negocios, derecho, ingeniería, etcétera, y funcionan en diferentes contextos sociales, culturales, geográficos y demás. Por tanto, esto permite que los estudiantes trabajen con equipos internacionales e interdisciplinares, ¿no? Y sus tareas abarcaron distintas áreas de conocimiento, ¿no? Por tanto, la actividad se desarrolló, como dije, a finales del 21, constó de diversas actividades sincrónicas más un trabajo individual y un trabajo que era en equipo. El profesorado planificamos las actividades y el seguimiento del aprendizaje de los alumnos, estableciendo el marco de los conocimientos teóricos relevantes para el adecuado desarrollo de la prueba y los logros que se esperaba de los estudiantes que desarrollaron esta actividad, ¿no? Y el cronograma fue el siguiente. Primero se inscribían y había una primera tarea donde tenían que visionar un vídeo sobre responsabilidad social empresarial para poder hacer un resumen crítico, para tener una base, ¿no? Después nos unimos todos con una primera actividad online, sincrónica, se hicieron todos los grupos y se distribuyeron las tareas. Y empezó el trabajo en equipo. El trabajo en equipo era la confección de un vídeo. Cada tarea era de un capítulo distinto, por lo que se fueron trabajando todos los capítulos de la asignatura. Y entonces elaboraron el vídeo offline, es decir, trabajaron durante un par o 3 de semanas trabajando, y la segunda actividad sincrónica consistió en el visionado del vídeo. Hicimos un pequeño concurso y después nos sirvió, les pedimos una reflexión final, ¿no? Esta reflexión final que nos interesaba, los alumnos realizaban la evaluación de la actividad y de los materiales que utilizábamos. Y podemos ver en el gráfico la valoración de las respuestas en una escala de Likert del 1 al 5, ¿no? Y vemos como la valoración de los materiales del curso mostraron un grado de satisfacción elevado, con medias de entre 3,8 y 4,2, ¿no? No obstante esto, en algunas de las respuestas se observó cierta dispersión, ¿no? En alguna, por ejemplo, cuando preguntábamos en qué medida les resultaron útiles los materiales de clase proporcionados o alguna otra, pues la desviación típica era mayor que 1, ¿no? Afortunadamente, como preguntábamos a los estudiantes por el capítulo específico que estaban valorando, esto nos permitió poder adecuar y mejorar los materiales que tenían la valoración que era menos positiva, ¿no? En la misma línea, la actividad contó con un grado de satisfacción muy elevado, lo que era la valoración global del COIL, ¿no? Con medias superiores a 4 sobre 5. Destacamos, por ejemplo, el 81% de los estudiantes se mostraron o de acuerdo o muy de acuerdo en que la actividad aumentó su interés por la responsabilidad social corporativa, ¿vale? Y el 85% también de los estudiantes considera probable o muy probable la posibilidad de aplicar sus nuevos conocimientos en sus estudios o trabajo profesional. Por tanto, vimos que esta actividad pues, realmente era valiosa, ¿no? Lo que valoraron en mayor medida, ¿no? Es la colaboración con personas de distintos países. Como remarcaron los estudiantes, el hecho de trabajar en equipos mixtos con gente de distintos orígenes y edades les dio la oportunidad de acercarse pues, a nuevas perspectivas y nuevas formas de trabajar, por ejemplo, de practicar su inglés, ¿no? Porque muchos no tienen el inglés como referencia, ¿no? Quiero decir, como lengua materna, ¿no? Y al mismo tiempo pues, que aprendían un tema de relevancia. Otro aspecto valorado positivamente es el formato que les pedimos de la presentación, el vídeo, ¿no? Que les permitió pues, poder aprender nuevas formas comunicativas, ¿no? Nuevas formas de presentación. También valoraron positivamente la actividad que hicimos para romper el hielo, para que se conocieran antes de formar los equipos, y el material que les proporcionamos, ¿no? Por ejemplo, pero también había dificultades, ¿no? Y como dificultades se comenta pues, el propio trabajo en equipo, ¿no? Y además de que trabajar en equipo siempre es complicado, ¿no? La falta sí de contacto real y cercano con los participantes. El hecho de que sea online
¿no? Les resta este contacto con los estudiantes, ¿no? O nos mencionarán también, pues bueno, mayor tiempo disponible para terminar el proyecto, con lo que para nuevas ediciones podemos mejorar, ¿no? Les presento brevemente las conclusiones, ¿no? Pues lo importante, el trabajo llevado a cabo en el marco del proyecto Scosore, ¿no? Realizado con la implicación de tanto profesorado como alumnado, como dije también algunas empresas de universidades de los distintos países. Creemos que esto es lo que le otorga un gran valor, ¿no? Se han co-creado los materiales bajo una perspectiva internacional multicultural y con especial atención a la diversidad. También la realización de esta prueba piloto mediante la actividad COIL, que ha permitido perfeccionar los materiales desarrollados por un lado y que los estudiantes tengan pues esta actividad especial, ¿no? Y que puedan incrementar sus conocimientos de la materia y sus competencias transversales. Y la idea o lo interesante o lo importante es que estos materiales se pondrán a disposición de las universidades interesadas en cuanto se tengan las versiones definitivas de los documentos, y esto permitirá que puedan ser utilizadas por cualquier universidad que quiera desarrollar el curso de responsabilidad social empresarial, ¿no? O igualmente están disponibles para las empresas y profesionales que también quieran utilizar los resultados del proyecto. Entonces les dejo aquí la web en la presentación, donde se colgarán, y simplemente esto, pues muchas gracias por su atención. Les dejo también nuestros correos electrónicos por si alguien nos quiere contactar para pedir más información. Con ello termino la presentación. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Ángel, por esta presentación. Creo que es un proyecto muy interesante de cómo de manera internacional la colaboración entre varios países, varias universidades, para que podamos tener esta formación en responsabilidad social corporativa en las distintas escuelas, ¿no? De las carreras, de las licenciaturas, porque justamente como lo mencionaste al principio, pues hoy por hoy la responsabilidad social se ha convertido en una nueva forma de gestión de las empresas, de las organizaciones, en donde no solamente se prevalezca el interés económico, sino que también miremos hacia el interés social, hacia el interés ambiental, y qué mejor que en el semillero de las universidades para que esto pueda tener un impacto pues un poco más amplio, como ya lo empezarán a tener seguramente ustedes, y que ya hicieron sus pruebas piloto, y que es como la integración de varios expertos y de varias universidades, y que finalmente dio como resultado un proyecto a nivel internacional muy interesante, y que ya fue validado, ya tuvieron las respuestas de la prueba piloto con los alumnos, y pareciera que los materiales pues son como muy convenientes para esta formación socialmente responsable de los alumnos en las universidades. Y por supuesto que en la medida que vaya avanzando y todo esto, seguramente después vendrá un segundo momento de investigación para ver realmente el impacto que ha tenido esta materia con los propios estudiantes, y a lo mejor por ahí también revisar un tantito si nuestros docentes tendrán como esas competencias transversales, esas competencias de responsabilidad social, para poder justamente hacer este proceso de enseñanza-aprendizaje de la responsabilidad social. Muchísimas gracias, Ángeles. Creo que es una experiencia muy valiosa, muy ilustrativa de lo que podemos hacer las universidades con esta materia de responsabilidad social empresarial o corporativa, o en general de la responsabilidad social. Y pues este link que nos proporcionas creo que va a ser muy interesante para en un momento dado pues incluso poder colaborar a través de ese COIL, y podamos pues de alguna manera integrarnos, porque esta experiencia internacional es muy valiosa. Nosotros aquí en la Universidad de Anáhuac tenemos esta experiencia con toda la red de universidades Anáhuac del país aquí en México, y también tenemos una materia, y es algo muy interesante, pero conocer esta propuesta internacional también es muy valioso. Seguramente te estaremos contactando por ahí, Ángeles. Muchas gracias, muy amables, y continuaríamos y felicidades por esta iniciativa internacional, y continuaríamos con la ponencia número 5, que estaría a cargo de Jorge Antonio Martínez Mendoza, quien es integrante de la red de investigación Anáhuac en responsabilidad social universitaria, y nos da mucho gusto tenerte hoy como ponente. Jorge, adelante, por favor.
Muchas gracias, doctor, y buenas tardes, buenos días a todos. No sé en qué horario estén. Déjenme comparto mi pantalla para ustedes y si me pueden confirmar que visualizan mi pantalla, les agradezco mucho. ¿Ya se ve? Oh, perfecto. Déjenme, le damos play por aquí. Muy bien, pues decirles, yo soy Jorge Martínez. Mi tema es responsabilidad social, un sector coadyuvante entre el liderazgo resiliente y el ranking de las mejores universidades en Latinoamérica. Yo actualmente soy estudiante del doctorado en innovación y responsabilidad social. Y el tema para el cual me quiero centrar, ¿verdad? Es esta pregunta, que es, ¿qué efecto tiene la RCU cuando se ve impulsada por el liderazgo resiliente sobre el ranking de las mejores universidades en Latinoamérica? Yo empecé a observar ciertas tendencias en estos rankings y yo quiero evaluar básicamente esta relación de variables entre el liderazgo resiliente y el ranking de las mejores universidades en Latinoamérica cuando se ve impulsada por la variable mediadora incremental, que es la responsabilidad social universitaria. Y esto porque yo encuentro ciertas deficiencias en los rankings que les voy a mostrar más adelante y pues me gustaría enfatizar en ello porque considero importante y prudente construir rankings que impulsen de verdad a la humanidad. En este caso, pues se hizo una investigación cualitativa documental aplicada con alcance descriptivo y exploratorio y el objetivo, como se los comentaba, es saber si si este es el momento adecuado para buscar a toda costa los mejores puestos dentro de los indicadores universitarios o si debe existir más bien un esfuerzo por fortalecer los principios de responsabilidad social universitaria, al mismo tiempo que se fabrica un liderazgo resiliente, ¿no? Y hablando de resiliencia en particular, aquí pues toco autores como Grotberg, que define la resiliencia como esta capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida y transformar a partir de ello. O el conceptos de Windell, de Bennett, de Noyes, que enuncian, ¿verdad? Cómo la resiliencia, perdón, es un proceso dinámico en el que el individuo manifiesta diferentes habilidades adaptativas positivas. Después de haber sufrido ciertos traumas o adversidad, creo que la realidad de nuestro mundo actual es una constante adversidad, es una constante adaptación al cambio. Y en este sentido, hablar de otro concepto también muy importante es el liderazgo y sobre todo el liderazgo adaptativo, del cual yo menciono y me baso mucho en lo mencionado en los estudios de Carlos Santiago Turner, que él estableció, ¿verdad?, este impacto positivo en las emociones de los trabajadores, del desarrollo personal, del desarrollo profesional, del desarrollo del trabajo en equipo, del clima laboral y hasta de la percepción del mismo desempeño en las organizaciones. Él comprobó que sí existe una relación con el liderazgo adaptativo de alrededor de un 66% en relación a cuando se aplica y cuando no se aplica, ¿verdad? Este liderazgo, ¿no? Adaptable del que platicamos durante el artículo. También sobre, pues, por supuesto, hablar de Dubrin, de Geraldo Campos en relación al liderazgo como tal. Y pues pasar a otro concepto, pues que en definitiva es el que abordamos en esta mesa de trabajo, que es la responsabilidad social universitaria, muy centrado, pues, por supuesto, en François Vallée, y saber cómo podemos vincular, ¿verdad? Este ente transformador de la realidad, que es la universidad, debe estar constantemente generando vínculos para tener una participación en el desarrollo de la humanidad. ¿Sí? Y en el trabajar y también no perder de vista que las universidades también deben trabajar en su desempeño propio, no solamente en la búsqueda de la humanidad, sino también en su propia formación integral, ¿no? Este concepto de responsabilidad social universitaria. Ya pasando estos temas de mi marco teórico, pues las universidades, hablar de un tema de las universidades de carácter mundial, ¿no? Cuando hablamos de los rankings, es importante comprender que existe un fondo para desarrollar un ranking robusto y que entienda la relevancia y las bases para una visión hacia la humanidad. Si nosotros observamos los rankings internacionales, por ejemplo, el del QS World University Rankings en Latinoamérica,
podemos observar un ranking en el que va, por ejemplo, a tener en el top 10 a la Universidad Nacional de Colombia, en el top 9 vamos a tener a la Universidad Federal de Río de Janeiro, top 8 vamos a tener a la Universidad de Buenos Aires, top 7 la Unicamp, es la Universidad Estatal de Campiñas, también en Brasil, top 6 la UNAM, ¿sí? El top 5 nos vamos acercando a la Universidad de los Andes, y luego tenemos nuestro top 4, el Tecnológico de Monterrey, y el top 3, la Universidad de Chile. Estamos ya casi llegando al top 1, top 2, la Universidad de Sao Paulo, y por supuesto el top 1 con la universidad, disculpen, ahí aquí están ya planteadas, la Universidad Católica de Chile, y aquí tenemos el ranking, ¿no?, de las 10 universidades en general. Y hay puntos que evalúan estos rankings y de los cuales yo quiero de verdad hacer un análisis fuerte de cómo es que estas universidades llegaron a ser las top 10. Y si nos vamos a lo internacional, donde encontramos a Harvard, al MIT, a universidades de Londres, etcétera, valdría la pena decir, no, no somos el número 1 nada más por que somos el número 1, sino qué es lo que está evaluando el ranking. Y esa es la principal discusión en la cual yo quisiera centrarme, porque realmente estos rankings no están evaluando, a mi parecer, lo que realmente implica un aporte hacia la responsabilidad social, hacia un liderazgo, hacia la humanidad en sí. No está apoyando ninguno de estos rubros. Simplemente basta con observar lo que miden los rankings. Por ejemplo, este último que les mostraba, el 40% mide la reputación académica, ese es el peso que le dan. El 10% la reputación del empleador, el 20% la proporción de facultad, facultad de estudiante, 20% citaciones por facultad, probablemente ese es el que mayor peso desde particular punto de vista tenga, 5% proporción de profesores internacionales y el 5% proporción de estudiantes internacionales, ¿no? Aquí el 100% de cómo se componen estos rankings, y aquí es donde yo creo que vale la pena un debate, ¿no? De este escenario desafortunado donde se puede observar que quizá esta no sea la mejor manera de medir cómo una universidad está en el top 1, en el top 100, en el Ivy League, y de verdad buscar que mejor se busque, se trate de buscar una visión educativa entre las naciones. Y sí, se compita tal vez por un ranking, pero en el impulso hacia la sociedad, hacia la economía, hacia el medio ambiente, y no, pues, una hoguera de las vanidades donde tenemos una serie de universidades que están luchando por ver que su nombre esté en el top 1, por reputación entre los empleadores, en la que vive cada una de las universidades, ¿no?, en la que radican estos centros educativos, ¿no? Ese impacto de sí, sí, los rankings internacionales, basta con decir que tenemos los objetivos del desarrollo sostenible, pues podríamos medir qué tanto las universidades están impactando en estos objetivos del desarrollo sostenible y en base a eso poder definir un ranking. No como, otra vez, como un ejercicio de marketing intelectual, ¿no? Podríamos hablar del Global Reporting Initiative, que tiene también indicadores muy valiosos en los cuales podemos hablar de indicadores ambientales, sociales, económicos, que las universidades pudiesen abordar, y hay estudios de Jiménez, Martínez y López en universidades españolas donde se está tratando de llevar este análisis hacia este tipo de indicadores, ¿no? Al final, pues buscar, como lo mencionaba, mantener el orden ambiental, social, económico y la universidad a través de sus liderazgos, a través de su ejercicio de la responsabilidad social, pues como este eje transformador, ¿no?, de la sociedad, y evitar pues a toda costa ese ejercicio propagandístico en el que parezca una guerra por encontrar al más popular y se olvide del objetivo fundamental de las universidades, que es ser el instrumento, ¿no? Ser ese transformador de la realidad del que hablaba hace un momento, y de verdad pues se compita en un ADN, en un ecosistema en el cual pues el ranking sea luchar por este mundo globalizado, este mundo acelerado, y nosotros estudiantes, profesores,
etcétera, pues participemos por realmente formar pues el mejor mundo que podamos a través de nosotros, de la investigación y de lo que hacemos, ¿no? En nuestras misiones y visiones universitarias, ¿no? Y pues este básicamente es mi estudio y pues les agradezco mucho su tiempo. Yo soy Jorge Martínez. Muchísimas gracias, Jorge. Sí, sin duda muy interesante esta propuesta que haces de modificar esos rankings con los que han sido evaluadas las universidades, que bien lo dices al final en tus conclusiones, pareciera más una cuestión de mercadotecnia que una cuestión de evaluar finalmente las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad que nos pueden llevar a determinar el estado de liderazgo en términos de responsabilidad social universitaria. Muy interesante. Esperemos que pues esta investigación, esta propuesta que tienes, pues realmente vaya avanzando y podamos en un segundo momento pues tener ya algunos resultados de qué es cuáles serían las categorías, los constructos, lo que pudiéramos nosotros incluir en esos rankings que pudieran ser como pues, tal vez un poco más objetivos de lo que en este momento pudieran parecer, pero tal vez tienen como otra intención, ¿no? De la percepción de la comunidad, en fin, pero realmente quienes estamos como inmersos en las instituciones de educación superior, sabemos que hay otros niveles de medición donde realmente se ve el liderazgo de las instituciones educativas de educación superior y como bien ya lo expusiste, uno de los rubros que sí evalúa ese ranking pues es a lo mejor las citaciones que se refiere pues un tanto a la investigación, ¿no? Entonces creo que es uno de los puntos rescatables de estos rankings, pero pues sí, coincidimos totalmente en que tienen que ser un poco más objetivos en términos del quehacer universitario, en términos de la misión universitaria y de ese liderazgo resiliente que debe tener la universidad en todos los entornos donde se encuentre inserta. Muchísimas felicidades, Jorge. Muchas gracias por tu participación y pasaríamos entonces a la última ponencia. No sin antes recordarles que pues ahí está el link en el chat para que puedan solicitar su constancia de participación en este congreso, 15º Congreso Internacional Anáhuac en Responsabilidad Social. Y para cerrar esta mesa del día de hoy en Responsabilidad Social Universitaria, tenemos el gusto de presentar a nuestros compañeros Josefina Ortiz Méndez, María Lina Fuentes Galván, Ismael Orozco Medina, quienes nos harán favor de presentar la ponencia de cambio climático y la ingeniería hidráulica. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, gracias por haber aceptado esta ponencia en este importante congreso. Me presento ante ustedes, soy Josefina Ortiz Medel. Este trabajo lo he llevado a cabo con mis compañeros, la doctora Marielina Fuentes Galván y el doctor Ismael Orozco Medina. Hemos decidido también que por cuestión de tiempo sea yo quien lleve a cabo la presentación. El contenido de la ponencia es el siguiente: una introducción, el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones. Bueno, sabemos que el cambio climático es un desafío de desarrollo global que requiere y que implica la acción integrada y coordinada de diferentes sectores y actores. En este sentido, los estudiantes universitarios juegan un rol bastante importante en la comunidad debido a que su educación y su participación en la realidad del cambio climático y de sus riesgos inminentes, pues llevan y o permiten a través de su formación académica que puedan adquirir habilidades y conocimientos que puedan ser aplicables de manera que se pueda influir en la comunidad en general con el propósito de implementar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Podemos decir entonces que la percepción del cambio climático y sus inminentes consecuencias puede llevar a los estudiantes universitarios a obtener el entendimiento y conocimiento sobre estos temas, de tal manera que a través de eso se puedan incluir las causas, los factores y las problemáticas relacionadas con el cambio climático en las actividades curriculares y en los planes de estudio que nos permitan o que les permitan llevar a implementar medidas de mitigación y adaptación del cambio climático. Por otro lado, también vale la pena mencionar que en el estado de Guanajuato, en el Atlas de Vulnerabilidad Hídrica debido al cambio climático, se le ubica al estado de Guanajuato como entre las 4 zonas con mayor vulnerabilidad hídrica esto debido a 3 aspectos: el grado de exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación. Por ello,
La problemática que se vive en el Estado implica entonces la necesidad de poder llevar a cabo la formación de profesionales que sean competentes en dos aspectos. Por un lado, la capacidad técnica, es decir, que tengan competencias específicas que les permitan participar en la atención de esta problemática hídrica, pero que además puedan tener una visión integrada a través de las competencias genéricas y que les permita tener una visión en donde sean capaces de reconocer que se requiere de trabajar en equipos multidisciplinarios y que también tengan una mirada múltiple con dimensiones múltiples también. En este sentido, bueno, debo comentar que el estudio está relacionado con el programa educativo de licenciatura en Ingeniería Hidráulica y que se ofrece en la División de Ingenierías que pertenece a la Universidad de Guanajuato. Este programa se creó y se aprobó en el año de 1999. En 2014 se llevó a cabo un rediseño curricular y este año 2022 estamos trabajando precisamente en un proceso de revisión curricular. El objetivo curricular que se ha establecido para el programa de Ingeniería Hidráulica es formar profesionales en Ingeniería Hidráulica con sólidos conocimientos científicos y prácticos que les permitan analizar, diseñar, evaluar y gestionar sistemas hidráulicos para que a través de su ejercicio profesional contribuyan a la sociedad en la formulación de soluciones a los problemas de aprovechamiento, uso, preservación, control y manejo de los recursos de agua, desempeñando sus actividades con un enfoque de responsabilidad social y sustentabilidad ambiental. Las competencias. Por un lado, las competencias genéricas se derivan del modelo educativo de la Universidad de Guanajuato y sobresalen dos: comprensión del entorno social y natural y por otro lado la generación de ambiente sustentable. En cuanto a las competencias específicas, en el documento del programa educativo se establece que la más importante por los conocimientos, por las habilidades que aquí se plantean, es la siguiente: que un estudiante de ingeniería hidráulica maneje información poblacional, económica, hidrológica, ambiental y de cambio climático para proponer y evaluar diferentes escenarios de aprovechamiento del agua con actitud propositiva y creativa hacia la búsqueda de soluciones a problemas de demanda de agua para diferentes sectores poblacionales. Este programa, para poder llevar a cabo esto, bueno, se requiere tener conocimientos, habilidades y actitudes. En cuanto a los conocimientos, bueno, se tiene una UDA. Hay más dudas, pero esta va muy relacionada con el tema y se denomina impacto del cambio climático en los recursos hídricos. Y además, en cuanto a las habilidades de los estudiantes, bueno, pues se dice que debe de tener habilidades para trabajar de una manera inter y multidisciplinaria para poder atender la problemática hidráulica, todo esto en un contexto de desarrollo sustentable. Y también, pues que debe tener respeto hacia sí y hacia los demás. La duración del programa educativo es de 9 semestres, es una duración regular, y está conformada por 69 UDAs, que dan un total de 261 créditos. En su estructura general está integrado por 6 áreas. En el área general, de manera particular, y aquí me voy a enfocar, los estudiantes llevan créditos del ámbito de responsabilidad social. El objetivo, entonces, de este estudio, o que nos llevó, es poder establecer la percepción y conocimiento sobre cambio climático y responsabilidad social en los estudiantes del programa educativo de licenciatura en Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Guanajuato. La metodología que seguimos fue la siguiente: se llevó a cabo la elaboración de un cuestionario que está conformado por 5 secciones: datos generales, conceptos generales sobre clima, cambio climático. La tercera sección relativa al cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible. Una cuarta sección en donde se hacían preguntas sobre cambio climático y agua, y la última sobre acciones de los estudiantes. Este cuestionario se elaboró a través de la aplicación Forms y estuvo conformado por 30 preguntas. Algunas son abiertas, cualitativas y cuantitativas, otras son preguntas cerradas con opción a seleccionar una sola opción y en algunas ocasiones más de una opción. El cuestionario se envió a través del correo institucional de la Universidad de Guanajuato y bueno, pues las respuestas se recibieron también a través de la misma herramienta Forms. El programa educativo tiene una población que se considera como pequeña. También debo comentar que este estudio se llevó a cabo este año en el mes de marzo y actualmente en este semestre se encuentran inscritos, perdón, en el pasado porque ya estamos en agosto, diciembre, en enero, junio estuvieron inscritos 77 estudiantes, el 54% de ellos son hombres y el 23% mujeres. Los estudiantes que fueron encuestados, también quiero comentar pues que el cuestionario se envió, pero se esperó que la respuesta fuera de manera voluntaria. Se recibieron 65 encuestas, de ellos el 70.77% de hombres y el 29.23% mujeres.
En los datos generales, bueno, la edad promedio de los estudiantes es de 26.2 años, el 98.46% procede de los municipios del estado y el resto, bueno, pues vienen de estados diferentes al de Guanajuato. En este mapa se puede ver, bueno, pues que la mayor cantidad de estudiantes, un 33.85%, procede del municipio de Guanajuato, después sigue León, Dolores Hidalgo, y así Pénjamo, por ejemplo, el mismo porcentaje tenemos en Irapuato, Salamanca. Los subsistemas de procedencia, bueno, aquí tenemos 8 subsistemas, el mayor porcentaje proviene de estos estudiantes del colegio de nivel medio superior, que es el subsistema de la Universidad de Guanajuato, también en mayor porcentaje pues las universidades privadas, y el último es del subsistema de DGETI. La inscripción que cursan, bueno, los estudiantes participaron entre la segunda y la inscripción número 13. Aquí podemos ver los números y los porcentajes de estos estudiantes. Ahora, los resultados en cuanto a los conceptos generales, se les preguntó el conocimiento sobre la definición del cambio climático y el clima, sus causas, y podemos ver que el 69.23% de los estudiantes dijo conocer, o mejor dicho, expresó conocer la definición del clima, en tanto que el 30.77% no lo conoce. Un 16 bajo porcentaje de estudiantes conoce la definición de cambio climático y un alto porcentaje, 83.08, no la conoce. En cuanto a las causas, bueno, el mayor porcentaje de estudiantes o encuestados, el 76.92%, opina que las causas del cambio climático son tanto antropogénicas como naturales, y un 18.46% solo dice que son debidas a las acciones humanas, mientras que un 3.08% son causas naturales. También se les preguntó sobre la importancia del cambio climático, de tal manera que el mayor porcentaje, un 87.69%, considera que es muy importante. El siguiente porcentaje, 9.23%, lo considera como importante, pero también hay quien considera que es neutro, un 1.54%, y para algunos también que es nada importante. En cuanto a los temas con los que se relaciona el cambio climático, podemos observar, bueno, pues el mayor porcentaje, el 87.69%, opina que tiene que ver con el calentamiento global. Sigue el tema de gases de efecto invernadero, degradación de ecosistemas, agujero en la capa de ozono, disponibilidad de recursos naturales. Y quiero comentar este tema de agua, porque finalmente nuestro programa pues tiene que ver con atender, como ya se dijo, en el objetivo del programa educativo, problemáticas relacionadas con agua. Esta está ubicada en la 6ª posición, y la última el último tema que ellos consideran es los sistemas de alerta temprana. En cuanto a cuestionarles si saben qué son los objetivos de desarrollo sostenible, un 38.46% dijo sí saber qué son, en tanto que el 61.54% opinó que no sabe. También se les preguntó cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que se relacionan con el cambio climático, y podemos ver que el mayor porcentaje, un 29.23%, opina, bueno, pues que es el objetivo, el ODS 13, le sigue en cuestiones de porcentaje ODS 11, o un 16.92% dijo que ninguno de los objetivos. La pregunta era si eran el 2, 11, 12 y 13, y vemos que solamente un 1.54% de estudiantes o encuestados dijo que estos son el ODS 2, 11, 12 y 13. También se quiso saber si los estudiantes saben o qué opinan respecto a cómo se relaciona el programa educativo con el cambio climático. El mayor porcentaje opina que este tiene relación en cuanto al cuidado y aprovechamiento del agua, después la afectación del cambio climático en el ciclo del agua, y finalmente un 16.92% la disponibilidad del agua. En cuanto a la pregunta, ¿cómo creen que se puede reducir los efectos del cambio climático? El mayor porcentaje lo tenemos en manejo y uso sostenible de ecosistemas, seguido por educación para el desarrollo sostenible, las políticas, planes y programas relacionados con el cambio climático, la modificación de hábitos de consumo, leyes y normativas, corresponsabilidad social, políticas, planes y programas que consideren el desarrollo sostenible, y finalmente la generación de conocimiento y tecnología. Se les cuestionó también cuáles son los temas que has conocido en el programa educativo. Bueno, ellos opinan un 80%, que es sobre el cambio climático, seguido por educación ambiental, y aquí es importante mencionar que también con un alto porcentaje menciona la responsabilidad social universitaria, que como ya se presentó, pues además es parte de las mismas actividades que llevan dentro del área general. Y al final también hay un porcentaje que dice pues que no ha conocido ninguno de los temas que aquí se presentan. En cuanto a cuáles son las opciones que consideran que influyen para poder llevar a cabo cambios o que tienen que ver con el cambio climático, bueno, pues el mayor porcentaje tiene que ver con los planes de estudio de nivel básico, seguidos por las políticas nacionales de educación,
Después, en el mismo porcentaje, políticas estatales de educación, así como los planes de estudio de nivel medio superior. Después los planes de estudio de nivel superior y finalmente la última opción la consideran como la formación del profesorado. Se les preguntó también qué es lo más importante que han aprendido en el programa educativo. Y bueno, aquí vemos que el mayor porcentaje tiene que ver con la importancia, las causas y los efectos del cambio climático. La segunda tiene que ver con tomar conciencia sobre el uso y cuidado del agua, seguido por la afectación del cambio climático en el ciclo del agua y finalmente la afectación del cambio climático en los recursos hídricos. En el tema de cambio climático y agua, en la sección, perdón, aquí están los resultados. Se les preguntó cuáles de estos términos conoces y cuáles han sido abordados en el programa educativo. Vemos, por ejemplo, que los términos que conocen... Nos quedan 3 minutos. Ok, el mayor porcentaje tiene que ver con riesgo, seguido por vulnerabilidad, adaptación y demás, pero la responsabilidad social universitaria es un término que lo tienen en un porcentaje elevado, tanto que se conoce como un término que ha sido abordado en el programa educativo. Los impactos del cambio climático con relación al agua, bueno, el mayor porcentaje tiene que ver con los cambios en el ciclo hidrológico a gran escala, de acuerdo con los estudiantes, así como los cambios en la disponibilidad del agua y la gestión hídrica. En los aspectos en los que el programa puede aportar en temas de adaptación, consideran que tiene que ver con alternativas de abastecimiento para diferentes usos en el ámbito local y regional, así como identificar la infraestructura hídrica apropiada. Y la última de estos aspectos consideran que es la preservación de glaciares y la capa de nieve. Finalmente, en la sección de acciones se les preguntó, ¿has participado en algún evento que tenga que ver o esté relacionado con el cambio climático? Un 30.77% dijo que sí, el 89.23% expresó que no. Y otra pregunta fue, ¿te gustaría participar? Un alto porcentaje dijo que sí le gustaría participar y solamente el 10.77% dijo que no. También se les preguntó cuál sería el medio a través del cual te gustaría participar o recibir información respecto del cambio climático. Y bueno, aquí vemos que el mayor porcentaje tiene que ver con conferencias y charlas presenciales, pero también se incluyen cursos y talleres presenciales, conferencias y charlas virtuales, las redes sociales y el correo electrónico. Las conclusiones. Bueno, pues de acuerdo con las respuestas de los estudiantes, entre los temas que han sido abordados en el programa educativo sobresale cambio climático, educación ambiental y responsabilidad social universitaria. Ello significa que la responsabilidad social es un tema que está presente en su formación académica. Si bien los estudiantes identifican al cambio climático como un tema mayormente conocido en el programa educativo, los resultados revelan que el conocimiento sobre su definición es bajo, como lo pudimos ver en algunas de las gráficas. Esto puede significar que en el programa educativo hasta ahora no se han desarrollado las herramientas necesarias para su aprendizaje. Por otro lado, sobre los aspectos en los cuales identifican la incidencia del cambio climático con relación al agua, los de mayor porcentaje son aquellos relacionados con el ciclo hidrológico y la disponibilidad del agua. Y los que resultaron en un porcentaje menor al 40% son economía, obsolescencia de la infraestructura hidráulica y disminución en la seguridad alimentaria, lo cual indica que la percepción sobre el cambio climático se encuentra focalizada y no se percibe en aquellos factores con relación directa en la comunidad, contrario a aquellos relacionados con los cambios a gran escala y en la cantidad y calidad del agua. A pesar de que estos términos de cambio climático y agua son conocidos en un porcentaje alto, se identifica que entre el cambio climático y el agua se incluye gestión hídrica y aspectos de disponibilidad en un alto porcentaje cuando se vincula con las respuestas otorgadas para temas generales relacionados con el cambio climático. Se encuentra, por ejemplo, que las políticas, planes y leyes en los 3 niveles son identificados en los menores porcentajes, tomando en cuenta que la gestión hídrica y la disponibilidad son aspectos que se desarrollan desde el nivel federal a través de leyes, normas y reglamentos, y las estrategias y acciones son plasmadas desde planes federales, estatales y en algunos casos municipales, pues se identifica que los estudiantes pueden conocer los términos sin profundizar en las implicaciones de los mismos o con un conocimiento superficial. Otros casos similares se identifican entre los temas generales relacionados con el cambio climático y el agua, con lo referente al riesgo, vulnerabilidad y medidas de adaptación, al no relacionar acciones encaminadas hacia estos aspectos, como por ejemplo la obsolescencia en la infraestructura hidráulica, la seguridad alimentaria, la economía y los sistemas de alerta. De lo descrito previamente, es relevante entonces establecer estrategias y acciones para profundizar el conocimiento respecto a los temas clave relacionados con el cambio climático y su aprendizaje en la aprobación estudiantil. Aquí aparecen nuestros datos, nuestros correos electrónicos. Agradezco mucho su atención. Y bueno, pues esta fue nuestra presentación. Muchísimas gracias, maestra Josefina. Pues realmente una ponencia muy interesante respecto a esta pertinencia social de la Universidad de Guanajuato al crear esta oferta educativa de la licenciatura en Ingeniería Hidráulica. Creo que es un tema pues muy importante en
en esta problemática del cambio climático que estamos viviendo, en donde ustedes abordan desde su modelo educativo estas competencias de comprensión del entorno social y natural y la generación de ambientes sustentables. Creo que hoy por hoy con esto demuestran ustedes dentro del enfoque de la responsabilidad social universitaria cómo una universidad puede ser pertinente atendiendo las problemáticas del entorno que se vive y sin duda esta licenciatura, pues hace 30, 20 años no pensábamos que fuera a existir y hoy por hoy, pues ustedes dan muestra clara de ese compromiso social, de esa respuesta y de esa encomienda que tenemos como universidades, como instituciones de educación superior, para contribuir con los cambios sociales y ambientales, en este caso, que tenemos que atender desde la universidad. Muchas felicidades por esa propuesta y seguimos, creo que varias de las conferencias, de las ponencias, perdón, han coincidido en esta formación socialmente responsable. Muchísimas gracias a la Universidad de Guanajuato y con esto prácticamente estaríamos cerrando nuestra mesa de responsabilidad social universitaria del día de hoy y no nos queda más que agradecer a nuestros patrocinadores, a CHEP y a la NFL, quienes amablemente han podido contribuir con este congreso y a quienes agradecemos la generosidad de su patrocinio. Asimismo, pues agradecemos a todos los participantes, las participantes el día de hoy, quienes dejaron pues evidencia de todos esos hallazgos, de todas esas investigaciones, que muchas fueron en torno a la formación socialmente responsable desde las universidades, desde el aula, desde las nuevas licenciaturas, desde la propia responsabilidad social individual, desde la propia atención a las emociones en cambio climático, que fue la primera ponencia, y todo ello es reflejo pues de la preocupación y ocupación que tienen las universidades por contribuir con estas problemáticas ambientales concretamente para dar una respuesta a la sociedad. Recordemos que las universidades, las instituciones de educación superior, pues somos como muy bien valoradas por la sociedad y siempre tienen expectativas muy altas de nosotros y la sociedad es uno de nuestros stakeholders importantísimos que tenemos que atender desde la universidad para justamente cumplir esas expectativas en la solución de problemáticas que se van presentando en los entornos distintos donde participamos como universidades. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas felicidades porque estos aportes que están haciendo ustedes con sus investigaciones seguramente darán pauta para emprender iniciativas desde varias universidades de México, de Latinoamérica, de Europa, de Norteamérica, de Asia, para que juntos podamos sumarnos como instituciones de educación superior y justamente participar en esa transformación social, participar en esa mitigación del cambio climático y, por supuesto, poner la semilla de una nueva forma de gestión de las organizaciones, de las empresas, en donde dejar claro que no solamente lo económico es lo importante, sino que hoy por hoy lo ambiental y lo social merecen una mirada, merecen nuestra responsabilidad, merecen nuestra atención y es sobre lo que tenemos que trabajar las instituciones de educación superior para que efectivamente cumplamos con esa misión social de atender las problemáticas del entorno donde nos encontramos. Muchísimas felicidades. Y les reitero nuevamente, en el chat está el link para que puedan ustedes solicitar su constancia de participación. Y pues bueno, seguramente nos estaremos viendo en el congreso del siguiente año. Algunos de ustedes pues son participadores activos de estos congresos que organiza la Universidad de Anáhuac y es un gusto y un privilegio haber contado con su participación en este 15º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social. Muchísimas gracias a todas, a todos y con esto concluimos esta mesa el día de hoy. Y solamente les pediría si les pueden encender su cámara para tomar una fotografía de la evidencia de que estuvieron aquí con nosotros participando. Permítanme tantito. Voy. Bien. Pues muchísimas gracias, que estén muy bien y
Seguimos aquí en el Congreso con otras mesas, están cordialmente invitados. Todavía hay otra mesa de responsabilidad social, hay un panel de responsabilidad social universitaria que va a estar muy interesante y pues esperamos contar con su asistencia. Muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego, bye bye. Gracias, Gracias, hasta bye. luego.